Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. 34 minutos pasan de las 11 de la noche cuando comenzamos el último peldaño de esta semana. Hoy es ese día en el que les hemos prometido que van a escuchar muchas psicofonías. Intentaremos no defraudarles porque sabemos que es un tema que causa muchísima expectación. Pero antes de eso, antes de entrar a escuchar psicofonías y a debatirlas con los invitados que vamos a tener aquí en el programa, vamos también a entablar conversación con una persona que lleva muchos años también en esto de la investigación y que en este momento pues se encuentra haciendo un programa de televisión, un programa de radio que también tiene mucho éxito. Él es Iker Jiménez y hablaremos con él dentro de un ratito. Debemos advertirles a aquellas personas que sean un poquito sensibles que el programa de esta noche está cargado de psicofonías, de esas voces que no sabemos de dónde vienen ni quién las pronuncia y que a veces hay gente que puede ver herida su sensibilidad ante este tipo de grabaciones. Por lo tanto, queremos advertirlo para que nadie en un momento dado pueda tener o pasar un mal rato. Pues ese es más o menos el menú que tenemos para esta noche. Los saludos de Fran Fernández, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Voces que nadie ha pronunciado, que se infiltran furtivas en las grabaciones de audio, palabras sueltas, frases completas, a veces con sentido, en otras ocasiones absurdas. Voces que amenazan, que advierten, que saludan o hablan de nada en concreto. Retazos de sonidos que se asemejan a voces humanas, ruidos extraños que no deberían estar ahí. Un fenómeno imposible que resiste el paso del tiempo y se adapta a las nuevas tecnologías. Son voces sin rostro, son psicofonías. La historia aceptada cuenta que fue un productor de cine sueco, Fredrik Jürgenson, su descubridor, cuando intentaba grabar los cantos del pájaro pinzón en un bosque de su país para un documental naturalista que estaba produciendo. Sin embargo, cuando profundizamos en la historia descubrimos que el misterio arranca mucho más atrás, desde los albores del siglo XX, cuando la tecnología del sonido empezaba a dar sus primeros pasos como un niño indeciso e inseguro. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos conducen a un universo de sonido enigmático e inquietante, un mundo de extraños sonidos que cualquiera de nosotros puede grabar en su propia casa, el mundo de las psicofonías. Y esta noche, amigos oyentes, ya les hemos adelantado que van a tener la oportunidad de escuchar pues un montón de voces sin rostro, un montón de psicofonías. Pero para poder analizarlas, para poder saber qué es lo que dicen o qué pueden ser, vamos a tener a un montón de compañeros, de amigos, investigadores de estos temas y que les voy a ir presentando ya. Dentro de un rato contactaremos con Paco Máñez, que como saben ustedes es un experto en todos estos asuntos y es una persona que lleva muchísimos años en la investigación de las psicofonías y además es una persona rompedora, de esas que a veces pues hacen que se muevan los cimientos de muchas cosas. Pero también tendremos, como es habitual, a los colaboradores del programa. Maricame Taboada, buenas noches. Buenas noches. Juan Francisco Martínez. Hola, encantado, buenas noches de estar aquí en el programa y por supuesto con nuestros oyentes.
Y esta noche también nos acompañan dos investigadores, dos expertos. Antonio Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Luego les hablaremos del trabajo de Antonio Pérez, que lleva bastante tiempo también en la investigación y que nos ha traído 3 magníficas psicofonías que escucharemos dentro de un rato. Y Juanjo Benza, buenas noches. Buenas noches. Juanjo Benza, pues es un investigador que está sobre todo muy especializado en el mundo de la informática, en el mundo del análisis de estas voces mediante tratamientos informáticos y demás. Todo eso será lo que va a conformar el programa de hoy. Estamos intentando conectar con Iker Jiménez. En estos momentos hay un pequeño problema en la línea. En cuanto sea posible, lo tendremos. Vamos, si no, a entrar ya con Paco Mañez. ¿Lo tenemos ya en línea? Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, a escuchar las primeras psicofonías de la noche. Y así, mientras tanto, pues nos vamos todos haciendo la idea de lo que son estas voces sin rostro. En primer lugar, vamos a escuchar una tanda de psicofonías, la primera de la noche, que pues proceden de una colección de un maestro, yo creo que uno de los primeros investigadores que en España se dedicaron al mundo de las psicofonías y que pudieron enseñarnos a todos los demás ese camino. Él es Germán de Argumosa. Y Germán de Argumosa nos trajo hace ya tiempo a este programa pues una gran cantidad de grabaciones de las cuales pues las conservamos con mucho cariño y queremos ofrecerlas a ustedes porque son parte de la historia de las psicofonías en España y yo creo que en el mundo. Así que vamos a empezar escuchando unas cuantas de ellas. La primera de todas dice algo así como cierto. Es una voz que en dos golpes de voz, en 2 golpes de sílabas, dice cierto. Esta noche tenemos algunos problemas con la psicofonía. Se ve que todo esto del misterio a veces también termina encantando hasta los propios aparatos electrónicos. Creo que sí que tenemos ya al otro lado telefónico a Francisco Mañez. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Menos mal que por lo menos la conexión con Valencia esta noche no falla. Bueno, pues estábamos intentando poner las primeras psicofonías de la noche, que son psicofonías de Germán de Argumosa, y a mí me gustaría un poco, pues, mientras las vamos preparando, que tú que has seguido el trabajo de Germán y que lógicamente lo conoces bien, pues que valorases un poco aquellas primeras psicofonías, el trabajo que significó, pues, sobre todo a conocer el mundo de las psicofonías en España, y que desde luego Germán, pues, hizo un trabajo, yo creo que ímprobo en aquella época. Pues don Germán de Argumosa, sí, en el año 72 fue el que dio la noticia en España sobre la aparición de este nuevo fenómeno, aunque como veremos más tarde no era tan nuevo como parece. Pero gracias a él se hicieron famosas en España y creo que también en buena medida en toda Sudamérica. Nos estás poniendo un poco los dientes largos con eso que acabas de decir, y antes de entrar en antena me decías, Paco, que esta noche nos ibas a dar una primicia. Ya conociéndote y sabiendo lo que eres capaz de hacer en determinados momentos, la verdad es que uno ya tiene mucho interés de saberlo. ¿Has descubierto algo nuevo, alguna cosa que sea digna de mención sobre el mundo de la psicofonía, sobre el origen de las mismas? Pues sobre todo en la historia, porque parece ser que las psicofonías hoy en día se nos venden como algo puramente espiritista, como un contacto con el más allá directamente. Y tiene una base más sólida, digamos, de lo que parece, de investigaciones que se hicieron en los años 30 y en los años 40, tanto en la Unión Soviética como en Alemania. Luego también podremos ver que en todo el mundo de los investigadores en realidad están relacionados con los primeros investigadores, están relacionados con estas investigaciones. Es decir, que a lo mejor antes que Jürgenson, que fue, según la historia oficial, el descubridor de este fenómeno, seguramente alguien ya había hecho algo más que él, había empezado a grabar voces que sabía que su origen no era de este mundo. Pues verdaderamente eran investigaciones científicas que estaban destinadas a otro campo, pero acabaron siendo conocidas siendo conocidas por el público como lo que estaba comentando, algo como si antes, como si fuera un contacto directo con el más allá. Pero desde luego los soviéticos, en la zona donde nació Jürgenson precisamente, ya estaban trabajando en un intento de una máquina del tiempo, luego que saliera bien o saliera mal, pero ahí es donde empieza la historia de las psicofonías. En realidad es un intento por establecer contacto con otras épocas, no con otros mundos. Es decir, que el intento era traspasar la barrera del tiempo y parece que lo que consiguieron fue, por lo menos en teoría, traspasar la barrera del más allá.
Bueno, parece que tenemos ya posibilidad de escuchar algunas psicofonías de las que tenemos preparadas, y si nuestros compañeros que están ahí trabajando en el control nos dicen que adelante, vamos a escuchar la primera de ellas, que es la que dice al fin. Son 2 golpes de voz y dicen al fin, como una exhalación de voz. Es la primera psicofonía de la noche. La que queríamos ponerle anteriormente, la de Cierto, pues no se puede reproducir. A veces pasan estas cosas con los equipos. Nos dicen que sí ahora, ¿podemos escucharla? Vamos a escucharla, dice Cierto. Psicofonías impresionantes, aunque son solamente una palabra, un par de golpes de voz que estamos escuchando. La siguiente se va a escuchar mucho mejor. Dice, porque en la pregunta que se le hacía, decía al fin, y le preguntaba a Germán de Argumosa, ¿al fin qué? La respuesta era, al fin guía. Lo siguiente que vamos a escuchar es el propio nombre del investigador. Germán de Argumosa grabó una voz que le llamaba por su nombre, Germán. Impresionante. La verdad es que usted imagínese, amigo oyente, que está usted en su casa, pone un magnetófono y le llama así a alguien. La verdad es que es para quedarse un poco helado. Bien, la última psicofonía de esta primera tanda también es de Germán de Argumosa y dice exactamente busca. Voces sin rostro, voces del más allá, voces de la mente. ¿Qué puede ser todo eso? Juan Francisco Martínez, recordarás cuando hace muchos años montamos un curso de técnicas de investigación de psicofonía. Sí. Curso que incluso fue pues reproducido y difundido por Radio Nacional de España a través del programa Espacio en Blanco de Miguel Blanco. Sí. Cuando escuchamos estas cosas, a ti por lo menos, ¿qué es lo que te sugiere? Realmente como investigador, como una persona que lleva muchos años en la investigación, este tipo de voces que aún después de tanto tiempo siguen pues poniéndonos un poquito la carne de gallina, ¿qué te sugiere? Bueno, sugerir, más que sugerir, lo primero es sorpresa, ¿no? Porque realmente es uno de los fenómenos que quizá con un poco de paciencia es fácil de reproducir, ¿no? Y entonces pues te tienes sorpresa y te sobrecoge, ¿no? Yo a lo largo de los años pues digamos que he ido cambiando un poco de las tesis, ¿no? En este momento yo pienso más en la tesis parapsicológica que en otra cosa, ¿eh? Yo creo que es un fenómeno psicapa realmente, que se trata de la persona en sí misma, que su mente, su subconsciente, llamémosle su interior, lo que sea, que de alguna forma es quien manipula esas voces incluso sin él saberlo. Yo también voy por esa hipótesis, pero yo creo que tendremos oportunidad, ¿no, Antonio?, de tener cosas realmente, bueno, pues distintas, ¿no? Porque yo creo que tú vas a hablar de otra tesis. Adelántanos un poquito si te parece. No, yo es que no estoy muy de acuerdo con esa tesis por la siguiente razón. Los registros psicofónicos que a veces se consiguen, pues bajo mi punto de vista, tiran por tierra esas tesis. Realmente no sabremos de dónde vienen, pero lo que sí, bajo mi punto de vista, queda claro es que en muchas de las ocasiones que se consiguen esos registros, para nada tiene nada que ver el investigador. El investigador ahí no tiene nada que ver, entre otras cosas porque generalmente visitamos sitios que desconocemos, que no sabemos lo que hay, que lanzamos preguntas al aire y que en ocasiones nos las contesta, y nos las contesta de una forma tan específica que nos indican los pasos a seguir de la investigación, y si después podemos hablar algo de eso. La verdad que es una línea muy muy sugestiva. A mí, desde luego, el mundo de la psicofonía me parece de lo más apasionante en parapsicología, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, sobre todo porque es un mundo que permite trabajar a cualquiera. Es decir, no sé si Mari Carmen ha hecho alguna vez, supongo que sí, que habrás intentado en casa grabar algo, pero es una cosa relativamente sencilla. Sencilla, pero a la vez yo estoy muy de acuerdo con Antonio, porque todo eso, si nosotros entramos a una investigación, los investigadores, yo no soy investigadora, pero sí me muevo en el campo de la mediunidad, y tengo proyección, y tengo a nivel telepático, y he sentido
cosas, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Antonio, hay que buscarle a esas preguntas una respuesta, y si te responden a esas preguntas, es que eso no es una cosa subconsciente de uno, es una cosa que existe, que está ahí, aunque a nivel espiritual o a nivel de los otros mundos. De todas formas, perdona, Mari Carmen, pero eso es muy difícil de probar, ¿eh? O sea, independientemente de que pues tú mantengas... yo te lo pruebo. Bueno, cuando yo quieras te lo pruebo pruebas. cuando quieras. No, si oye, tú pruebas lo que es probable, pues se puede probar. Yo, si me perdonéis apuntar, tan difícil es probar lo que dice Mari Carmen como lo que tú dices. No, si yo no intento probar. Yo he manifestado una opinión personal mía, claro. y pues, realmente creo que no pruebo. Yo también he creído en la tesis espiritista en algún momento determinado. Pero es que no tiene nada que ver que tú mantengas la conversación a que tú, independientemente, tu subconsciente en un momento determinado es independiente de ti. Ya, o tú estás captando una realidad telepática. El problema es tú cómo demuestras eso que tú estás diciendo. No, si yo ya digo que no es demostrable, porque aquí estamos ante un fenómeno que a lo largo de los años quizás estamos en las causas, estamos aún igual que hace años, ¿no? Realmente se ha ido reproduciendo a lo largo de la tecnología, pero en sí mismo el fenómeno sigue siendo el mismo y no sabemos por qué se reproduce. Yo te digo que simplemente en la evolución personal de uno, yo he creído en casi todas las tesis, incluso he estado convencido de que podía ser una tesis espiritista, ¿no? En el que podía haber una comunicación a nivel de espíritus, pero realmente, pues no sé, en este momento creo en ello, pero no lo puedo demostrar, ¿eh? Sí. Yo eso lo reconozco. Sí, en verdad, es un momento. A mí me gustaría, aprovechando que tenemos un experto informático aquí en la mesa y que además pues ha trabajado muchas psicofonías, las ha limpiado, las ha procesado. ¿Realmente se nota una voz psicofónica cuando se trabaja con ella en programas de edición de sonido frente a lo que puede ser una voz normal, una voz muchas veces dicen, no, es que no tienen golpe de glotis? ¿Eso realmente se puede ver en un registro informático? Hombre, normalmente lo que es la longitud de onda y la frecuencia de la voz humana suele estar dentro de unos parámetros. Aparte, cuando tú registras una voz que no se corresponde para nada con el timbre de las personas que estaban ahí, o si es que habían personas, pues muchas veces, como vamos a ver ni siquiera habían personas, pues está claro que algo raro hay. Lo que sí es cierto es que quizá el haber un ruido aleatorio, en cierto modo, puede hacer tender a la persona que lo escucha a entender algo que se corresponde con su mente o con lo que él piensa. Y quizá a lo mejor en muchas de las psicofonías, no digo todas desde luego, pero sí que realmente no son más que sonidos malentendidos. No sé si Paco Mañez, que supongo lo está escuchando, está de acuerdo con alguna de las cosas que ya se han dicho en la mesa del programa, Paco. Pues yo lo que estaba comentando Juanjo, no sé qué tanto por cien será, pero un tanto por cien muy elevado, que son simplemente sonidos que nosotros interpretamos como voces. Cuando escuchas las psicofonías, que hoy en día ya no es que sean unas cuantas, hay muchas por internet circulando, te das cuenta de esto precisamente. Lo que pasa es que el ser humano es muy extraño para estas cosas y siempre tiende a relacionarlo con gente que ha conocido, con fallecidos. Prácticamente el 99% de los que consiguen psicofonías dicen que son voces de los muertos. Sin embargo, yo estoy seguro que si empezáramos a pensar que son voces de gente que está viva, amigos, familiares y tal, esos ruidos pertenecerían a las voces de estas personas que conocemos. Otra cosa es que se consigan algunas veces voces o sonidos que sí, que cuando lo escuchas dices, esto no es un ruido aleatorio que mi oído ha traducido por una voz. Pero el problema de todo esto es distinguir de verdad en todo lo que hemos obtenido durante tantos años, que es errores, que es algo auténtico, que son fraudes intencionados, hechos adrede para que parezcan psicofonías. Claro, ahí es donde se produce el gran lío de cómo, vamos a ver, las psicofonías que tenemos almacenadas en los discos duros de los ordenadores en cantidad, cuando empiezas a escucharlas, cómo distinguir qué es auténtico, qué es falso. No es tan fácil como parece. Hoy en día puedes manipular perfectamente una voz humana y transformarla en algo que no sea humano y presentarlo como una psicofonía. Entonces, solamente por el contenido de lo que dicen las psicofonías nunca podremos saber si son voces del más allá, si son producto de la mente
o si son un fraude directamente. Es muy complejo. La verdad es que sí. Ahí, desde luego, hablaremos de las diferentes técnicas, incluso daremos consejos para aquellos que se atrevan de grabar psicofonías, pero ya les adelantamos que hay una asociación americana, que concretamente se llama la Asociación Americana de las Voces Electrónicas, el fenómeno de las voces electrónicas, la American Association of Electronic Voice Phenomena, que ha distribuido gratuitamente a través de Internet un programa que se llama el EVP Maker, que es una especie de interface, un sistema que permite grabar e investigar psicofonías. ¿Tú lo conocías, Juanjo, este tema? Sí, ese programa lo estoy viendo hace tiempo y, si no recuerdo mal, lo que hace es generar sonidos aleatorios en base a fonemas y trata de componer palabras y frases. Es el típico generador de ruido blanco, pero hecho en plan software, ¿no? Algo así, no lo recuerdo bien, pero creo que iba por ese camino. Lo que antes hacíamos, Paco, que poníamos el ruido aquel que nos dejaba medio sordos, ahora nos lo hace un ordenador. ¿Cómo ha cambiado la técnica? Fíjate. De todas formas, para aquellos oyentes que quieran hacerse con este programa, en la página web de Estigia, a la cual se puede entrar a través de www.joaquinabenza.com, se puede llegar concretamente en el número 122 de la revista, pues hay un artículo que se llama White Noise o Ruido Blanco, que habla de esta película que pasó sin pena ni gloria, que si queréis luego hablamos de ella, porque la verdad es que fue muy triste. Que bueno, yo creo que el mundo de las psicofonías ahí quedó muy mal. La película a mí personalmente me gustó muy poco, pero es que lo que decía el mundo de la psicofonía era más patético todavía que la propia película. Pero bueno, sí que a través de esa película se ha divulgado mucho esta asociación americana, que por cierto se puede uno suscribir a ella y te manda información periódica. Hay un montón de gente que está suscrita a esta lista de correo, y lo que parece es que el fenómeno de las voces electrónicas en Estados Unidos está totalmente ligado al mundo espiritista. Y todo el mundo que está metido en esto, nadie le pasa por la cabeza pensar que las psicofonías pueden ser otra cosa que las voces de los muertos. Es como cambiar el velador de 3 patas o la tabla Ouija por un magnetófono, o ya en este caso por un programa informático de alta tecnología. Yo no sé hasta qué punto todo esto puede ser una revolución. Yo creo que más que de las ideas es una revolución de la tecnología. No sé si está de acuerdo conmigo, porque realmente las ideas siguen siendo las mismas. Es decir, estamos haciendo espiritismo, pero con medios más avanzados. Sí, yo creo que sí, que los fenómenos están ahí y realmente conforme avanzamos tecnológicamente siguen reproduciendo y van mutando, y el fenómeno sigue estando ahí presente, ¿no? Y yo creo que sí, que ahora realmente la revolución tecnológica la que va manteniendo, digamos, adelante este tipo de cosas. Pues no queremos dejarnos ningún tema en el tintero. Dentro de un momento, cuando ya tengamos las noticias de Onda Regional, entraremos en la segunda hora del programa, la hora completa que tenemos, y en esa vamos a escuchar bastantes psicofonías más, por supuesto, pero también le vamos a hablar de cuáles son las hipótesis. Algunas ya se han dicho aquí, pero las vamos a desmenuzar un poquito más. Vamos a hablar también de cómo se pueden grabar psicofonías, y sobre todo vamos a intentar analizar por el contenido, por lo que decía antes Antonio Pérez, si podemos sacar algo en claro de ellas. Es decir, si las psicofonías pueden ser estudiadas por lo que dicen, no solamente por lo que son en sí, no solamente por el registro informático o digital o analógico que tengamos, sino por ese contenido que a veces pues nos puede dar muchas pistas y a lo mejor nos puede hacer vislumbrar cuál puede ser su origen, ¿no? Yo creo que no va a ser cuestión de que nadie convenza a nadie, no se trata de defender a capa y espada ninguna teoría, pero sí ponerlas todas sobre el tapete y que al final los oyentes sean los que tomen la decisión que tienen oportuna. A fin de cuentas, nosotros lo que tenemos que hacer es darle la mayor cantidad de información posible y luego que los oyentes pues se definan. Yo desde luego no sabría con qué quedarme, porque la verdad, después de tantos años grabando psicofonías y en este mundo de las psicofonías, uno tiene muchas dudas. Lo que pasa es que me pasa como Juan Francisco. Quizá a lo mejor con el tiempo el escepticismo empieza a hacer mella cuando te das cuenta de que muchas de esas psicofonías que las tienes por espiritismo o porque te dan una información que crees que es solamente la sabe un determinado ser, pues luego al final te das cuenta de que no eras así, que realmente alguien más sabía esa información o está jugando con la persona. Incluso algunas de ellas pueden ser muy peligrosas. Tenemos casos de personas que se han suicidado o han tenido tentativas de suicidio porque las voces les llamaban. Recordamos un programa con Sinesio Darnell que nos decía: una vez tuve que dejar de grabar psicofonías porque me decían: Sinesio, vente.
y ese momento es el momento de dejar de grabar psicofonías. La verdad es que todo eso lo vamos a tener en la segunda del programa. Yo lo que sí les invito, amigos oyentes, es a que entren en contacto con nosotros. Nos pueden llamar al 968-20-0000, o si lo prefieren, mandar un correo a la dirección correo@joaquinabenza.com, porque en este momento estamos también a la escucha tanto del teléfono como de la página web, para que cualquier cosa que ustedes nos quieran transmitir, si han grabado psicofonías, si conocen a alguien que lo haya hecho, pues puedan ser contados a todos nuestros oyentes. Nosotros de momento les vamos a dejar unos pocos minutos para que escuchen las noticias de Onda Regional, y enseguida estamos de nuevo con ustedes aquí en El Último Peldaño. Amigos oyentes, 6 minutos pasan de las 12 de la noche y comenzamos esta segunda parte del programa. Antes de seguir adelante, les queremos transmitir una nota que nos han pasado de la Escuela Internacional de Rosacruz de Oro, que nos dicen que se va a realizar en la ciudad de Murcia unas conferencias públicas con el objeto de mostrar al público interesado algunos aspectos de la enseñanza universal y la filosofía de la Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea. Por lo tanto, quieren que les digamos que los días 24 y 31 de enero tendrá lugar a las 20 horas en la sala de Antonio Soler del Aulario de la Merced de la Universidad de Murcia. La entrada será gratuita y los temas a desarrollar de contenido serán estrictamente filosóficos. Bien, pues todas aquellas asociaciones o personas que estén realizando alguna actividad de tipo que se pueda conectar con los temas del programa, con mucho gusto, si nos lo comunican, pues lo haremos saber para que nuestros oyentes puedan participar y de esa manera pues entender más todos estos temas y todos estos misterios. Son voces del más allá, son contactos con los difuntos, son simplemente nuestra mente que nos está hablando. Quizá pueden ser impregnaciones que se quedan en el ambiente de un determinado momento en el cual una mente o un pensamiento se plasma en algún sitio. Todo eso podría ser, pero el problema es que nadie ha demostrado nada, nadie sabe realmente ante lo que nos encontramos y ante lo que estamos. Lo importante es que vayamos escuchando realmente qué son estas psicofonías. Y para ello vamos a escuchar algunas que nuestro invitado que se encuentra en Valencia, Paco Máñez, y que ya nos escucha, pues grabó hace ya mucho tiempo. Vamos a escucharlas y luego él nos las irá comentando, porque algunas son ya parte de la historia de las psicofonías. Vamos con la primera de ellas. Es un grito infantil desgarrador. La historia de los gritos, la verdad es que no es nueva en psicofonías. En muchas ocasiones se han grabado gritos de diferentes naturalezas. Recordamos un grito que grabamos en una determinada sesión de sofronización en la que no esperábamos que se grabase nada más que la voz de la persona que estaba sofronizada, y en medio de esa sesión apareció un grito muy parecido a este, pero de una persona mucho más adulta. La siguiente psicofonía que grabó Paco hace ya algún tiempo dice algo así como: no puede ser.
que algunas de ellas, como ya nos contaba Paco, se realizaron con técnica de generador de ruido blanco, por eso tiene ese ruido de fondo tan fuerte y que a veces hace muy difícil que se puedan estudiar, sobre todo por el ruido que se mete ahí casi en los tímpanos. La siguiente psicofonía es bastante interesante y sobre todo muy nítida. Dice: ¿le oyes? ¿Quién será? Y sin duda la psicofonía más famosa de Francisco Mañez, la que ha dado yo creo que la vuelta al mundo y que ha sido pues muchas veces copiada, a veces sin citar autor, cosa que suelen hacer algunas personas, pero que todos los que estamos en estos temas sabemos perfectamente que fue grabada por Paco Mañez. Dice: estamos al otro lado de la muerte. Estamos al otro lado de la muerte. Paco, y después de haber grabado esto, ¿sigues pensando que no hay nada más allá que se comunique con nosotros? Desde luego esto es un viaje en el tiempo y lo demás, cosas de aficionados. Tienen muchos años ya estas grabaciones. Sí, sí. Fueron conseguidas con cassette y el generador de ruido blanco que fabricaba los de CIFE. ¿Cómo se pasan los años? Bueno, ¿qué pasó después de que tú rebobinas y escuchas esto que te ha salido ahí con el generador y demás? ¿Qué fue lo que te pasó por la mente cuando escuchaste esto? Pues la que más me impresionó es esa que se oye, que dice: no puede ser. Porque además había escuchado un ruido extraño en una de las cintas y pregunté: ¿puedo verte? Y aparentemente grabé esa voz que dice: no puede ser. Claro, para mí fue una contestación inteligente, pero es lo que ocurre con estas cosas. Si el contenido de lo que has grabado está de alguna forma relacionado con lo que tú estás pensando, tu pregunta, piensas que te han contestado, pero puede ser simplemente azar. De hecho, es muy difícil conseguir contestaciones directas. Era una de las cosas que invalidaba la hipótesis espiritista, porque los espíritus no contestan cosas concretas. Lo que pasa es que ahora ha cambiado todo mucho en estos últimos, no sé si hace 15 o 20 años ya de estas grabaciones. Pero, bueno, cuando uno se pone a grabar también tiene un problema. Está él solo, es un trabajo muy aislado, tienes que controlar muchas variables, a veces no controlas todas. Y quizá por eso yo dejé de hacer psicofonías, de intentar conseguirlas. Me di cuenta que hacía falta mucho más equipo de lo que yo tenía, muchas más horas y mucha más gente trabajando. El investigador aislado corre el peligro de no reconocer bien defectos, dar por seguro algo que no es tan seguro. Por eso al final dejé la investigación de las psicofonías. Me di cuenta que hacía falta mucho más de lo que yo tenía en casa. No simplemente coger un cassette y ponerse a grabar, así de sencillo. O de intentar construirse una jaula de Faraday casera. Todo esto lo único que puede llevarnos es a cometer bastantes errores. Y ahora que las psicofonías, como comentabas tú, todo el mundo dice que son del más allá, es más peligroso todavía, porque si consigues cualquier tipo de grabación y tú la tomas por la voz de un difunto y encima crees que lo conoces, puede ser un traumático. Es lo que comentábamos antes, que incluso han habido, no sé si ha llegado a ser suicidios, pero sí intentos de suicidio cuando las psicofonías pues te empiezan a decir que te vayas con ellos, que vayas al más allá y demás. Bueno, yo casos concretos no conozco, pero sé que Darnay sí lo comentaba. Ahora, el peligro es de que no sea una voz del más allá, ni siquiera sea algo paranormal, pero tú lo tomes por algo que no es de este mundo. Eso sí que es peligroso. La verdad es que sí. Son cosas que a veces tenemos que dar mucho cuidado, sobre todo. Siempre hay que decir que la investigación paranormal debe ser hecha por personas equilibradas, es decir, que en un momento dado pues puedan defenderse. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que muchas personas tienen una pérdida familiar de un ser querido y entonces se ponen a hacer psicofonías. No van a investigar lo que son las psicofonías, sino van a ver si contactan con la persona fallecida. Y ahí es donde se corre el peligro de interpretar mal cualquier cosa y pensar que has establecido ese contacto.
Y luego, no sé si lo habéis visto también en internet, una página que es portuguesa, brasileña, que te vende contactos con el más allá. Tú les dices con quién quieres contactar y ellos te ponen contacto psicofónico, digamos, con esa persona. El mundillo el peligro psicológico, no es un peligro de que el fantasma te vaya a coger del cuello, vamos. El peligro psicológico. Ya, lo que decía el otro día Joaquín Grau, ¿no? Que él de los ovnis ya se apañaría, ¿no? Pero que en este caso hay que tenerle más miedo a la propia mente de cada uno que otra cosa. Antonio, los que defendéis de alguna manera, o estáis más de acuerdo con la hipótesis del más allá, ¿veis ese peligro también en las psicofonías? Sí, por supuesto, pero te quiero aclarar que yo no defiendo la hipótesis del más allá. Lo que sí defiendo es la hipótesis de que no, estoy convencido de que no todas son producto de la mente. De eso a que sea del más allá será mucho decir. Lo que yo sí tengo claro es una cosa: en muchas de ellas hay un emisor, puesto que nosotros la recibimos. ¿De dónde se emite? Yo no lo sé. Lo que sí tengo claro es que no siempre se emite desde la mente. Incluso iría un poco más lejos y diría casi nunca se emite desde la mente. ¿Y de dónde se emite? Eso yo no lo sé. Yo, si me dejáis que retomemos un poco el tema de la historia de las psicofonías. Te lo pedimos. Es que es muy interesante ver cómo ha evolucionado hasta lo que ahora conocemos como psicofonías y cómo empezó y todo esto. Desde luego, desde que la radio fue inventada, han empezado a intentar contactar con lo que sea, con otros mundos, con el más allá, a través de la radio. En los años 20 se hicieron intentos bastante serios por un parapsicólogo italiano, se llamaba, si no me acuerdo mal, Casamaggi, Fernando Casamaggi, y durante muchos años se hicieron pruebas con la radio, así esporádicas, pero esto y las psicofonías tal vez no tenga tanta relación como parece. La historia de las psicofonías empieza en la tierra natal de Jürgenson, en Estonia, si no recuerdo mal, donde los soviéticos empiezan a hacer unos trabajos para intentar crear una máquina del tiempo. Lo que no queda muy claro si no es viajar en el tiempo, sino contactar con otros tiempos. Luego, igual, todo esto ha quedado en ciencia ficción y nunca se ha conseguido nada parecido. Pero llega la Segunda Guerra Mundial, los que luego conocimos como parapsicólogos y como psíquicos participaron en ella como soldados, y los alemanes siguen con las investigaciones en Polonia. En Polonia, además ahora está bastante documentado y tenemos informes de los testigos y todo esto, los alemanes intentan construir una máquina para ver el pasado. Puede sonar ciencia ficción o puede ser increíble para mucha gente, pero es el trabajo que está recogido en los informes. De hecho, uno de los investigadores polacos, que perdona que no diga el apellido porque para mí es impronunciable, ha escrito un libro, recogido los datos que figuran en los archivos polacos, y por lo menos la máquina se intentó construir. Paco, perdóname, vamos a hacer un pequeño alto porque creo que ahora mismo me acaban de decir que tenemos conexión con nuestro amigo Iker Jiménez, que hace tiempo que estamos esperando esa conexión, y enseguida retomamos la historia que nos estás contando, que es apasionante. Iker, buenas noches. Hola Joaquín, buenas noches, ¿qué tal? Menos mal que por fin podemos contactar contigo. Ha habido un pequeño lío ahí de números y bueno, sabemos que estás pues prácticamente a punto de entrar en el estudio para Milenio 3, y la verdad es que pues queremos que estés un rato con nosotros y sobre todo que nos des tu opinión o nos cuentes un poquito muy brevemente tus experiencias con el mundo de las psicofonías. Sabemos que fuiste una de las pocas personas que han escuchado las psicofonías de Germán de Argumosa de Belmez de la Modaleda, y eso me gustaría un poco recabar tus impresiones al respecto. Pero me gustaría empezar que nos contaras un poco qué has hecho tú en el mundo de las psicofonías. ¿Te has tirado muchas horas grabando por ahí como todos, o cómo ha sido tu experiencia? Bueno, evidente, ¿no? Como todos los que estáis por ahí, imagino. Pues mira, te hablo de un estudio ahora en penumbra, como no puede ser de otra forma. Estoy aquí solo, y la mejor forma, ante todo, para desearte lo mejor en esta nueva andadura, y sobre todo ya a nivel muy personal, que me alegro muchísimo de la merecidísima vuelta de un programa que para mí ya es clásico y del que guardo recuerdos imborrables, ¿no? Así que todos los oyentes de vuestra región están de enhorabuena. Por otro lado, bueno, pues sí, Joaquín, la verdad es que pues casi con ingenuidad de la niñez, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que, mira, las primeras psicofonías que hice en mi vida las hice con otro viejo amigo, Lorenzo Fernández, y nos dio tanto miedo
que no fuimos capaces de saber qué habíamos grabado. Estábamos tan sugestionados por una de las famosas emisiones del profesor Germán Argumosa que, bueno, nos daba mucho miedo. Era como el que se acercaba a un mundo absolutamente prohibido, ¿no? Y como digo, con esa ingenuidad. Pero fíjate que, y esto no sé si lo he contado alguna vez o no, pero la primera experiencia que yo tengo que por lo menos me demuestra que algo debe haber, que no sé realmente qué es en una casa en Navarra. Yo tenía 17 años, ya por supuesto andaba enfebrecido con estas historias y probé en un lugar del que se decía que había habido un antiguo crimen, pero sinceramente yo no tenía idea concreta, ¿no? Sí es cierto que la gran sorpresa para mí de mi vida en estos temas fue cuando mi abuela en aquella época, pues escuchando, me contó la historia que se correspondía con por lo menos un par de fracciones. Estoy hablando de un caserón completamente abandonado en la población de Villava, casi anexa ya a Pamplona, un lugar donde no pasan ese caserón en concreto vehículos ni nada, y yo cuando llego a casa en bicicleta vuelvo a poner la grabación, esta vez sí me atreví a escucharla, y te puedo jurar, la guardo todavía. Yo, oye, quizá tenga explicación, no lo sé, pero se oyen unos gritos como yo ninguna otra psicofonía, quizá porque uno la ha obtenido, uno mismo, ¿no? Creo que nunca le he metido tampoco, quizá por cierto rubor, ¿no? Y se oyen varios gritos de mujer que parece que la están desgarrando, y como una discusión entre varias personas, ¿no? Yo recuerdo que Germán de Argumosa, cuando lo escuchó, pues estremecía, ¿no? Y me decía, con su voz característica, querido Iker, aquí hay una auténtica parafonía. Bueno, tú ya sabes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues disfruté muchísimo con aquella historia, con el paso del tiempo, porque la verdad es que cuando la saqué me dio un miedo terrible. Y lo que te puedo contar, Joaquín, y a todos tus oyentes, es que realmente hubo un crimen, que luego investigué, y fue un escultor que descuartizó a su propia madre con un hacha, y que es más, bueno, todo el pueblo fue partícipe porque había una especie de terraza, pues donde entre las esculturas estaban también los trozos de esta mujer, ¿no? Fue una historia tremenda en los años 30 y que a mí me impactó muchísimo, y que mi abuela había conocido incluso a la difunta, ¿no? De muy pequeñita. Eso a mí me marcó. ¿Quiere decir que todas las psicofonías son reales? Pues no lo sé, pero también te digo que, y fíjate, prácticamente mañana, pasado mañana, saldremos de dudas con esta historia. Nosotros hemos andado pues muy enfrascados con una historia pues casi policíaca, muy interesante, ocurrida en un pequeño cementerio de Navalperal, en la provincia de Ávila. Y bueno, tuve la fortuna de ir con todo el equipo de la cadena SER en varias ocasiones, y no lo digo yo, se lo van a decir y vais a escuchar a los técnicos de la SER, pues lo que se pudo grabar allí. Te quiero decir que a veces de manera absolutamente casual salen cosas que quizá tengan explicación, pero que sorprenden no solo a niños entusiastas como era yo, sino a técnicos que saben de sonido, ¿no? Y bueno, algo debe haber desde luego. Y en cuanto a esas psicofonías tan clásicas y tan famosas de Germán Picapatio, ¿las pudiste escuchar alguna vez? Sí, yo he escuchado varias y te cuento. Tuve la inmensa fortuna, y bueno, Germán, sabes que siempre es como una leyenda urbana que nunca se acaba, ¿no? Que está muy mal, que ha estado hospitalizado, cierto es, pero Germán hace no mucho tiempo y he vuelto a estar con él y sigue siendo un auténtico fenómeno. Y bueno, hemos discutido mucho, en el buen sentido, por supuesto, hemos dialogado, ¿no? Con Germán siempre se dialoga. Él tiene un despacho con miles de libros, y sobre todo en una época, hace unos 10 años, pues yo estuve como 3 años yendo todos los domingos a merendar, porque él es un hombre que le encantaba merendar a solas con Germán de Argumosa, ¿no? Y te aseguro que eso es inolvidable. Muchas de las cosas no se pueden contar, pero otras sí. Yo hubo un momento, Joaquín, que dije, caramba, Germán, todo el mundo habla de las viejas psicofonías de Belmez, y por favor, enséñalas o dejan que las veamos, porque ya va a haber un momento, yo supe dónde, con perdón, ¿no?, meterle ahí la pequeña daga para que me las enseñase, porque ya, es que Germán ponía todo tipo de reticencias, ¿no? Y le dije, Germán, hay gente que no se cree que esas psicofonías se han obtenido, y que son voces, y que tú has recreado un poquito. Bueno, el viejo profesor se puso un poco menos que indignado, ¿no? Y me sacó 2 cajas, Joaquín, que yo te conozco un poco y sé que ahora se te van a poner los pelos de punta. 2 cajitas, ¿sabes lo que ponía? ¿Qué ponía? Una ponía Hans Bender, en la otra era una cinta que ponía Belmez, enero 72. Y mira, ahora mismo se me encoge el alma, ¿no? Un poco, ¿no? Recordando esa entrada, y ahí junto a la bandeja con los sándwiches, como decía él, que no sándwiches, los viejos magnetofones de Germán y las psicofonías. Y me enseñó no solo las psicofonías, que bueno, Lorenzo estaba, porque recuerdo además perfectamente que mi viejo colega Lorenzo tenía un examen y no pudo ir ese día. Y bueno, imagínate. Y tenía un examen el lunes, al día siguiente, y no podía.
Total, ese día justo a Germán se le ocurre sacar esas psicofonías. Te puedo decir que no pude escuchar todas, pero no solo eso, Joaquín, sino que también pude ver algunas diapositivas. Algunas diapositivas, como la célebre mano, el célebre pie colgante, entre comillas, ectoplásmico, y una cara muy terrible, que de verdad es terrible, que yo creo que puede ser un efecto, sinceramente, pero que a él le había consternado, ¿no? Igual que a Hans Bender. En una pantalla que me hizo sacar, allí, en su despacho, Germán me dijo, vas a ver algo aterrador, y era una cara que me dijo él, esto parece el payaso de la muerte. ¿A qué se refería, Joaquín? Pues se refería a una cara negruzca, con la nariz como una pelota, la boca abierta, y que había salido al hacer unos experimentos que se le ocurrían a Hans Bender sobre la famosa pava con una especie de láminas de aluminio, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que me puso varias voces, y sí es cierto que escuché varias, ¿no? Una parecía decir un nombre, varios nombres, Miguel, varias veces, ¿no? Otras borracho, otra recuerdo perfectamente, pero eran como niños jugando, ¿no? Y creí reconocer en una de esas grabaciones muchos llantos, y creo que era lo mismo que se refería un buen amigo, el periodista Antonio Casado, que es un hombre de talante escéptico, pero que dice que, bueno, que lo que es indiscutible es que con magnetofón de cinta abierta pues lograron registrar llantos de niños, muchos llantos de niños, y a bastante fuerza, ¿no? Y sobre todo la famosa imagen de varias llamadas a Germán, o que parecía Germán. Es más, tengo la impresión de que algunas de las psicofonías, como son tantas, que a Germán, yo no sé si se confundió de su archivo, o desde luego es idéntica, una que dicen que le llama al propio Germán. La hemos escuchado esta noche, ¿eh? ¿La habéis escuchado? Sí, sí. Pues a mí me da la impresión de que esa, por lo que yo pude escuchar allí, es una de las de Belmez. Aunque luego Germán, porque le pasa varias cosas en su archivo, y primero creo que eran psicofonías poco ordenadas, ¿no? Pero recuerdo que había sobre todo mucho barullo, mucho llanto, varios sonidos, y sí es cierto, y eso hay que decirlo en honor a la verdad, que la Casa de las Caras de Belmez, desde luego, no es el lugar idóneo, ¿no?, para lo que es el hermetismo sonoro, porque desde luego esa casa parece una especie de caja de resonancia, cualquier cosa de la calle. Pero sí es cierto que en una de esas grabaciones, porque hay varias, Germán grabó muchísimas cosas, y hay varias. Yo recuerdo que una que creo que era pasada de lo que es una cinta abierta a un cassette, era hecha con Pedro Sagrario, del diario Patria de Granada, si no recuerdo mal, y incluso la presencia de Antonio Casado, ¿no? Y entonces eran las de niños constantes y como insultos, y en una de ellas venía la famosa historia de Kiko o Kinko, ¿no?, que aparecía. A mí me da la sensación de, sobre todo emotiva, ¿no?, de un tiempo absolutamente inolvidable, terrible, y de muchas voces que yo desde luego no he vuelto a escuchar jamás en Belmez. Sí es cierto que precisamente tú y tu hermano habéis sacado algunas de las que a mí me parecen más espectaculares, y te voy a ser muy sincero, que en algunos casos, tanto algunas tuyas como de Pedro Amorós, creo que superan en claridad las que yo escuché. Te hablo de hace 10 años, Germán me impidió hacer cualquier tipo de copia, era como una especie de pequeña muestra, pero lo que sí transmitían aquellas voces, sea lo que sea, para mí era una sensación como de un lugar con mucho dolor, ¿no?, mucho barullo y mucho dolor, esto en plena madrugada. La verdad es que son voces tremendas las que pudimos captar allí en Belmez, y tremendas. Las que todos los investigadores más o menos han ido sacando. Iker, no queremos abusar más de ti esta noche, sabemos que estás a punto de entrar en antena, y queremos felicitarte tanto por Milenio 3 como por Cuarto Milenio, esa lección de periodismo del misterio que nos está dando todos. Muchas gracias y buenas noches, y sobre todo muy agradecido por haber estado con nosotros. Joaquín, sabes que cuentas conmigo para cuando quieras, como quieras, y de verdad, te lo digo, tú sabes que es de corazón, que siento una gran alegría por un programa que nunca debió marcharse, que está ahí, y que no solo a mí, sino a todo el equipo de Milenio lo tienes a tu entera disposición. Un abrazo muy fuerte, Iker. Un abrazo, compañero. El último peldaño. El último peldaño. 968 20 00 00.
Pues después de estas declaraciones de Iker, que hacía tiempo queríamos preguntárselo porque todo el mundo habla mucho de las psicofonías de Germán, pero muy pocos son los que las han escuchado. Ya vemos que efectivamente sí que existen y que, bueno, están ahí en una caja extraña guardada en casa de Germán de Argumosa. Paco, te habíamos interrumpido justo en el momento en el que estabas contando algo realmente interesante. Continúa. Pues la historia de la psicofonía. Lo de las máquinas del tiempo. Decías que uno estaba buscando hacer una máquina para poder grabar o poder contactar con otro tiempo, otro momento histórico, y lo que resurgió de ahí fue la psicofonía, ¿no? Pues sí, los alemanes, como comentaba, en Polonia estuvieron trabajando en la máquina y al final de la guerra todo parece indicar que fuera lo que fuera aquello, se lo llevaron a un macizo montañoso que habían perforado y era un verdadero búnker natural en el Jonastal. Yo tuve la oportunidad de estar allí y hablar con la gente del pueblo, y la gente de la zona recordaba la historia de la máquina del tiempo. Pues bien, una vez terminada la guerra, parece que aquello desapareció completamente. Pero como siempre, gente que no es conocida, te das cuenta que es la que de verdad ha movido los hilos de todo esto. Un sacerdote italiano, un sacerdote jesuita, veremos que los jesuitas tienen mucho que ver con el mundo de las psicofonías y del mundo de los espíritus en general. Apellidado Gemelli. El padre Gemelli era una especie de encargado del Vaticano de aclarar el tema de los fenómenos paranormales, si eran auténticos o no. Pues Gemelli viajó a Alemania a ver a Teresa Neumann, una mujer que sufría estigmas y de esos fenómenos. Y ahí es donde empieza, parece ser, el contacto de Gemelli con el mundo de esa máquina, ese intento alemán de conseguir ver o escuchar el pasado. De hecho, cuando él vuelve a Milán, y es cuando empieza otra extraña historia, porque los que están metidos en este mundillo lo conocen, de Pellegrino Ernetti, que es un sacerdote que aseguró haber conseguido imágenes del más allá y imágenes del pasado, y sonidos del pasado. Y Gemelli y Jürgenson también se conocen, antes de que Jürgenson diga que ha descubierto las psicofonías. De repente Jürgenson aparece diciendo que, sin querer, intentando grabar voces de pájaros, había conseguido obtener las primeras psicofonías. Pero con el tiempo se desdice y llega a asegurar que meses antes ya comienza su entrenamiento para obtener estas voces. Como vemos, no es tan sencillo como nos han contado desde el principio, que un hombre sin querer se puso a grabar, obtuvo psicofonías y ya está. Hay por medio toda una investigación de años anteriores, hay por medio una universidad italiana, la del Sagrado Corazón de Milán, que hace las primeras pruebas públicas, y luego, de repente, las psicofonías se nos venden como simples voces simples entre comillas, simples voces de difuntos. De hecho, si nos fijamos desde el principio, todos los sacerdotes que han tenido que ver con el mundo de la psicofonía son jesuitas. Con el mundo de los médiums lo mismo. Perdonad. Y es que la Iglesia en este campo nunca ha apoyado al espiritismo, porque lo considera una filosofía que no es la suya, entonces no la va a apoyar jamás. Pero sí que ha intentado potenciar la idea del más allá, porque es una de sus creencias, de que cuando morimos continuamos en otro lado. Y aquí es donde empieza la influencia de los jesuitas. El último fue François Brun, que nos estuvo hablando durante años de psicoimágenes del más allá y de psicofonías del más allá. Perdonad por el constipado, no se me va en todo el invierno. Es cosa del tiempo. Y parece ser que esta hipótesis es la que ha conseguido triunfar. Pero sin embargo, uno de los alemanes, que puede ser que conociera aquello porque había sido un antiguo colaborador de los nazis en las investigaciones en parapsicología, Hans Bender, fue el primero que dijo, cuando escuchó las grabaciones de Jürgenson, de Leo Smith, todo aquello, de que, ojo, que eso podría ser un fenómeno paranormal, pero no parecía ser un contacto con el más allá. Hans Bender, incluso en sus libros, lo reconoce, de que el fenómeno parece más ligado a este mundo que a otro mundo. De hecho, hay un artículo famoso de él, perdonad, análisis de los contenidos, introducido ese análisis de los contenidos adicionales en bandas magnéticas, donde él plantea la hipótesis de que parece más la mente del investigador que un contacto con el más allá, porque ocurren varias cosas. Siempre está relacionado con esa persona. En ocasiones la voz se parece
a la voz del investigador. Entonces Fassbender lo deja en el aire, no afirma nada categóricamente, pero es uno de los que frenó la idea espiritista. Pero claro, con la desaparición de Fassbender también, digamos, acabó su escuela y hoy en día esto de espiritismo. Pero por eso, cuando lees las investigaciones hechas en años anteriores, es lo que yo me refería antes, hace falta un buen equipo, hace falta toda una metodología, seguir un protocolo y de verdad una investigación rigurosa. Existen las voces adicionales, como decía Bender, unas bandas magnéticas o es algo de la mente que lo estamos nosotros produciendo al confundir ruidos normales con ruidos paranormales. No es simplemente coger un cassette y irte a un cementerio y hacer allí unas grabaciones como hace la gente joven. Bueno, hace la gente joven ya hemos hecho todos, me parece. Nos hemos ido a un sitio misterioso a poner un cassette. Porque con esto lo único que conseguimos son unos resultados que a la hora de la verdad no son válidos. ¿Cómo sabes exactamente todo lo que ha ocurrido en esa prueba, en esa grabación, para decir esto es una grabación del más allá? Porque no me estoy enrollando demasiado, ¿no? No, es muy interesante lo que está diciendo. Yo creo que es una forma nueva de ver todas las psicofonías y que está aportando bastante al conocimiento de todos los oyentes que están interesados en este tema. Si te parece, Paco, vamos a seguir dando ejemplos a los oyentes, que yo creo que es una de las cosas que mejor podemos hacer para que entiendan qué es esto de las psicofonías. Y vamos ahora con... hasta ahora hemos puesto psicofonías antiguas, las de Germán, que eran muy antiguas, las tuyas, que son más recientes, pero también tienen ya 10 o 15 años. Vamos a escuchar ahora unas psicofonías que han sido grabadas hace poco, relativamente, porque vamos a pasar a poner unas cuantas de las psicofonías que se grabaron en la Casa de las Caras, en Belmez, en el viaje del año 2002. Fue así, Juanjo, en el año 2002. Sí. Vamos a escuchar algunas ya las conocen nuestros oyentes porque las pusimos la semana pasada, pero otras no, y bueno, son simplemente un ejemplo de las que adelantamos para cuando hagamos el programa de Belmez, que estamos probando un programa especial sobre Belmez, donde pondremos todas las psicofonías, por lo menos las más significativas, para entender a nuestro juicio lo que es ese fenómeno, pero hoy vamos a escuchar algunas que yo creo que pueden dar muchas claves. La primera, ya la conocen ustedes, dice: uy, qué daño. Pues esta psicofonía pasó algo curioso, ¿no, Juanjo? Cuando la pusimos al revés, decía otra cosa. ¿Qué es lo que decía? Sí, pero hacía una pregunta, decía si había alguien ahí. Vamos a escucharlo. Como vemos, en una dirección dice una cosa, en otra dirección dice otra cosa también coherente. ¿Sí, Antonio? Que me gustaría apuntar que ese timbre de voz que acabo de escuchar no es la primera vez que aparece en Belmez. Yo estoy de acuerdo contigo porque he escuchado también algunas otras psicofonías que se parecen muchísimo a esa voz. La siguiente, también la conocen, dice: mis brazos. Es una voz un poco más anciana. Y la que vamos a escuchar ahora es la primera vez que la ponemos. Sucedió que cuando Pedro Fernández estaba enseñando la teleplastia de la mujer desnuda a unos visitantes que estaban en ese momento en la casa, encima de su voz se oye una voz bastante curiosa que dice: justicia. Como si de alguna manera la mujer desnuda pidiese justicia. La siguiente psicofonía es una palabra que dice: sueños. Sí. ¿Ojo que decía algo? Sí, dice sueño. O sueño. Y vamos, cuando veamos el programa de Belmez veremos también lo que puede significar. La siguiente, y recuerden ustedes que Iker Jiménez un momento nos hablaba de voces infantiles, de llantos de niños que surgían en la casa. Pues quédense con eso y escuchen esta psicofonía que dice: quiero salir. Curiosamente se grabó cuando estábamos haciendo referencia al famoso niño que se encuentra debajo del grupo familiar, justo en el centro del epicentro de las teleplastias, en el famoso fogón de la casa de María Gómez Cámara, que en paz descanse. Otra psicofonía también con voz de niño, grabada también ese día, dice: mami. Como pueden ver, esas voces de niño a las que Iker se hacía referencia. Y la última que vamos a escuchar por hoy, relativa a Belmez, dice: os llamo. Psicofonías, Juanjo, que la verdad es que no esperábamos grabar.
La verdad que no. Es curioso que 30 y tantos años después, 33 me parece exactamente, se repiten voces de niños, se repiten insultos, aunque aquí no hemos puesto ninguno, pero también grabó mucho Germán Dragomosa y grabó mucho nosotros aquel día. Y luego muy curioso que volvemos otra vez, vuelvo otra vez, voy incluso a Andújar y nada de nada. Sí, pero curiosamente en el viaje primero que hiciste a la Virgen de la Cabeza, lo escucharemos en su momento, también aparece la voz de un niño. Sí, allí hay algo sospechoso, pero la verdad es que no estoy muy convencido de que sea una psicofonía. Posiblemente fuese algún niño de los alrededores. Pero sí que fue curioso que salió justo en el momento del cementerio y no había absolutamente nada, para nada que fuese lo más mínimamente interesante en el resto de grabación. El caso Belmez tendrá su programa, o sus programas, porque es bastante denso y en un programa solo no podremos hacer gran cosa. Pero, por lo menos con lo que tiene que ver con las psicofonías, con esa conexión psicofónica que fue desde el primer momento sustancial, y ya hemos escuchado como esas voces de Germán también recogían voces de niños y voces de gente que recibía insultos, pues han formado parte de la historia de las psicofonías. Dentro de un segundo, tras una pausa, vamos a escuchar otras psicofonías que también hacen eso, insultan a la gente. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. El último peldaño. 968 20 00 00. Ese es el teléfono de Onda Regional. Si usted tiene alguna psicofonía, si ha grabado alguna vez algo que crea que puede ser una psicofonía, no lo dude, llámenos y cuéntenos su experiencia. O si lo prefiere, puede mandar un correo electrónico a la dirección correo@joaquinavenza.com. Vamos, Antonio, a entrar con esas psicofonías que hacíamos referencia hace un momento. Psicofonías que, curiosamente, forman parte de, por lo menos dos de ellas, de ese grupo psicofónico que suele insultar, algunas veces con palabras muy fuertes, como la que tú conseguiste, a los investigadores o a alguien que está en el entorno y que da una nota inquietante en todo esto. La primera que vamos a escuchar no es así, es una psicofonía muy interesante, muy clara además, que dice, pasad por favor, ¿cuál es la historia de esta psicofonía, Antonio? Pues la historia esa psicofonía es del año 2001, está obtenida en Cabo Palos, en uno de estos edificios en los que no hay nadie durante todo el año, excepto, claro, en el verano, y a nosotros nos llegan unas informaciones de que en un piso en concreto de un edificio, de un bloque, hay todo tipo de fenómenos. Y pedimos permiso, nos lo concedieron, y estuvimos allí pues haciendo barridos fotográficos, consiguiendo unos registros psicofónicos, pues una serie de análisis de todo tipo. Y cuando nos marchamos, pues decidimos, bueno, como sabemos que no hay nadie y que no va a venir nadie, lo que vamos a hacer va a ser dejar las grabadoras con los sensores puestos. En el momento que, para quien no lo sepa, el sensor se sirve para que en el momento que haya algún tipo de ruido, la grabadora se pone a funcionar. Pues nosotros las dejamos grabando y nos marchamos, lo dejamos en un comedor. Cerramos las puertas del comedor, pasamos por el pasillo, cerramos la puerta del hall y llegamos a la puerta de la calle, cerramos y nos marchamos, ¿no? Pues cuando volvemos a la semana y rebobinamos lo que tenemos, lógicamente encontramos nuestros propios pasos cuando nos marchamos y también cuando volvemos se oye perfectamente cómo se abre la puerta de la calle, cómo vamos atravesando las puertas y nuestros pasos. Pero en ese intervalo de tiempo lo que aparece es una psicofonía. Y una psicofonía de apenas unos segundos, pero que no deja lugar a dudas. Y es clarísima. Podemos escucharla y después podemos decir... Vamos a escucharla. Pasar, por favor, de luego está clarísimo, ahí no hay ningún tipo de... Y el matiz que se puede decir además es que se oye perfectamente al principio como el chasquido, el salto de lo que es el sensor y empieza a grabar. Lo curioso es, como decía antes, no hay pasos ni anteriores ni posteriores. Es decir, se descarta totalmente el que fuese cualquier persona que pudiese haber entrado, porque hubiésemos escuchado perfectamente la puerta de la calle como después escuchamos o como antes escuchamos. Sin embargo, ahí solo se registra eso.
¿Cómo se consigue ese registro? ¿Cómo se logra que eso se grabe? Bueno, yo no lo sé. Lo que sí tengo claro es que en este caso no es producto de la mente de ninguno de los que aquel día estábamos allí, puesto que no había nadie. Allí, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar las dos psicofonías que has traído, que entran dentro de ese grupo de psicofonías agresivas, que insultan. Esta concretamente, la primera que vamos a oír, dice cerdo. ¿Cómo se grabó esta psicofonía? Pues la psicofonía se grabó en un monasterio fortaleza aquí en la región de Murcia. Bueno, está cerrado, así que se puede decir. Lo grabamos hace ya unos años, en el 2000, en el monasterio fortaleza de San Ginés de la Jara. Y la verdad es que hicimos diferentes investigaciones y además conseguimos muchas cosas. Y lo que he traído es esta más que nada por lo impactante y por el insulto. Pero es que el insulto en este caso tenía su razón de ser. Y seguro que mi compañero Enrique, que lo está escuchando, se estará riendo, porque esta grabación la conseguimos un grupo porque nosotros somos un grupo de gente, pero que no siempre vamos todos juntos, dependiendo de cómo nos pilla de trabajo y tal, nos juntamos unos otros. En la grabación anterior pues era una serie de compañeros, y en esta pues íbamos Enrique, Tuti, María y yo. Y resulta, bueno, lo vamos a explicar así por encima para que la gente se sitúe, que estamos haciendo diferentes investigaciones por allí. Y aquello, como tú si lo habrás visto, está bastante derruido. Y pues nuestro compañero pues tiene una necesidad fisiológica, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí. Se va allá a un rincón. Y curiosamente, en ese momento se graba lo que ahora vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Menos mal que no lo estaba escuchando cuando estaba haciendo la necesidad fisiológica. Sí. Hubiera sido contraproducente. Sí. Lo que sí es cierto que desde ese momento tomo nota y no lo he vuelto a hacer nunca más. Bien, pues la última es mucho más fuerte. La última... Y muy reciente. La palabra no la voy a repetir, no hace falta, se va a entender perfectamente. No, ninguna de las psicofonías que he traído esta noche hay que explicarlas, ¿no? Se escuchan perfectamente, de hecho esa era la intención cuando las hemos traído. Demostrar que no todas las psicofonías son un susurro. A Dios gracias. Vamos a oírle, después contamos de qué va. Una muy parecida a esta se obtuvo también en Belmes en su momento, la obtuvo Germán. Otra muy parecida a esta también se obtuvo en el viaje que hicimos nosotros. ¿Qué pasó en este caso para que se pusieran así de enfadados las voces? Pues la verdad es que no pasó nada fuera de lo normal. Yo creo que si no, lo llamo a la hipótesis de que existen las impregnaciones o de que queda alguna carga de energía. Yo creo que es un chico o una chica, es que es indefinible la voz, ¿no? Que es como una queja hacia alguien, ¿no? Cuando alguien te hace daño y tú le insultas, pero intentando agredir. Y de esas sí hemos encontrado diferentes psicofonías en este sitio. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Psicofonías que nos han dado pistas para seguir la investigación. Por eso yo rebatía antes lo que hablábamos. Y ya te digo, en sí no hubo ninguna pregunta, simplemente es un tipo de psicofonía en la que da la sensación que el insulto no es ni siquiera hacia nosotros. Vamos, eso es la sensación que yo tengo. Es algo que se gasta en un momento dado de quizá una rabieta o una conversación subida de tono. La verdad es que es impresionante. Salvador Sandoval, que acaba de llegar al programa, lo que has podido escuchar, así, ¿qué te parece estas psicofonías? Buenas noches. Pues Buenas noches. Lo que he podido escuchar, sobre todo esto último, que es lo único que he escuchado, pues la verdad es que impresiona un poco. Pero a mí, sí, te digo la verdad, Joaquín, no me parecen en absoluto voces de otro mundo, Me parecen voces de este mundo. ¿Cómo se meten ahí? Eso ya no lo sé. ¿Cómo los aparatos son capaces de registrarlas si no hay nadie allí? No te lo puedo decir. Pero a mí nunca me han parecido voces de otro mundo. Me parecen voces de este mundo. Porque si son de otro mundo y esto es lo único lo único de lo que son capaces de decirnos, pues la verdad es que con que no nos dijeran nada sería mejor, ¿no? Sería mejor. Bien, Paco, supongo que habrás escuchado estas tres últimas psicofonías, que son una primicia, por lo menos no las has puesto nunca en ningún sitio, ¿no? ¿O sí se han escuchado ya? Sí, alguna día es en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Bueno, pues que es la segunda vez que las pone, me parece. Sí, no, las psicofonías nuestras no las son muy conocidas, ni colgar en internet ni nada de eso. Paco, tú como experto en psicofonías, ¿qué opinas? Hombre, son curiosas, pero es lo que me refería antes. Los casos así anecdóticos, pues no son muy representativos de lo que es un fenómeno en sí, porque no conocer bien las condiciones
no conocer bien cómo se han producido los acontecimientos. Yo, si me dejáis cuento una anécdota de un periodista valenciano, Salvador Barber, que es un periodista con mucha solera y histórico, que cuenta una vez cómo escuchó un fantasma. Estaban pescando cangrejos de río cuando era prohibido y era joven con un amigo, y de repente de un algarrobo empezó a surgir una voz extraña, que sonaba extrañísima. Tanto es así que se acercaron a la furgoneta y llevaban una escopeta y avisaron y todo. Si es una broma, ojo que estamos armados, porque estaban verdaderamente asustados y no conseguían una explicación de por qué se producía aquel sonido. Y cuando ya habían cargado la escopeta, de repente, desde el algarrobo empezó a sonar música. El algarrobo hacía de caja de resonancia de las fiestas del pueblo, que estaba lejano. Ellos no lo escuchaban directamente, y sin embargo sí que oían la reverberación, digamos, en el árbol. Por eso hay que ir con mucho cuidado y hay que llevar equipos muy buenos, muy sofisticados, y pese a todo deberíamos tener todo lo que decía antes, toda una investigación ya preparada para el tema de las psicofonías. Porque puede ser que estemos almacenando sonidos anecdóticos, cosas que no tienen nada que ver con el mundo paranormal, y claro, luego el fenómeno es incomprensible, porque estamos hablando de las psicofonías que insultan, que son tenebrosas, pero en ocasiones esas psicofonías han dicho cosas que son perfectamente de este mundo. En Belmez, que había nombrado antes, una de las psicofonías decía, Luisa creo que era, Luisa, búscame un hotel. Si no me acuerdo mal, fue cuando hicisteis el cursillo de psicofonías, sí. Un oyente os remitió una psicofonía que decía, hola héroe, estamos aquí hasta las 2. Sí, la podemos escuchar si quieres. Fran, a ver si es posible escuchar esa psicofonía que dice así, héroe. Vamos a ver si la podemos oír, porque es una psicofonía curiosísima y que yo estoy seguro de que esta psicofonía es de las que obedecen a las ondas espurias de radio o cualquier tipo de otra frecuencia electromagnética que en un momento dado se pueden colar en un... es la número 2, la número 1. Para intentar recopilar y que escuchen nuestros oyentes una psicofonía que, desde luego, a mi juicio, yo estoy de acuerdo contigo, Paco, no tiene nada del otro mundo, sino mucho más de una interferencia radiofónica o algo así. Vamos a escucharla. Curiosamente, la voz es una voz metálica, de interferencia, se grabó cuando el oyente estaba grabando una canción en la radio y tiene toda la pinta de un radioaficionado, de alguien que en un momento dado pues se pone cerca del equipo, interfiere y entra eso. Claro, si no se estudia más, pues no se puede saber qué es, pero evidentemente el contenido psicofónico no es precisamente trascendente. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, yo una vez incluso capté, y mira que es difícil, la onda pesquera con el cassette. Fueron segundos, pero entró y se grabó. Por eso es muy problemático el tema de las psicofonías, sin unos equipos adecuados y lo que decía antes, una metodología a seguir. La verdad es que teníamos un montón de psicofonías, pero ha sido interesantísima todo lo que se ha comentado por parte de nuestros invitados esta noche. Y bueno, pues es mejor dar paso a que los invitados nos ilustren con todos estos comentarios, porque tiempo habrá de poner más psicofonías y tiempo habrá de escucharlas. Pero no quisiera yo que acabase el programa sin escuchar una psicofonía que ya conocen y su continuación. Es también de Germán de Argumosa, es la número 2021, Fran, que dice, es muy famosa, dice, tengo miedo, pero curiosamente la que viene después es una respuesta a eso. Vamos a escuchar primero la que dice tengo miedo y después escuchamos la respuesta. Quizás es la más famosa de todas las que Germán grabó en su momento, pero Germán en un momento dado pregunta, ¿de qué tienes miedo o quién tiene miedo? Pues la misma voz dice, contestando, fui yo.
Y entramos en lo que es la psicofonía dialogante. De hecho, hay incluso aparatos en la época de Raudit se hicieron incluso aparatos, el famoso psicofón, que no era ni más ni menos que un magnetófono que tenía una cabeza lectora inmediatamente después de la grabadora, con lo cual, con un decalaje muy pequeño, se podía leer lo que estaba grabando el magnetófono. Y se hacían preguntas y inmediatamente una décima de segundo después se podía escuchar la respuesta. Con esta tecnología, que era muy sencilla, se obtuvieron conversaciones largas entre el experimentador y las voces que respondían todo tipo de preguntas. Y ahí es donde realmente surge la gran pregunta, la gran duda. ¿Está el experimentador hablando con el más allá o está hablando con su propio subconsciente? La respuesta no la tenemos, pero desde luego la sospecha yo creo que sí. Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría saber la respuesta de cada uno de vosotros brevemente a esta pregunta que os formulo. ¿Se habla con el subconsciente? ¿Se habla con el más allá? ¿Con qué se habla? Díganme. Yo, para mí, en ese aspecto es con el subconsciente. Vamos, no tajante, pero sí es con el subconsciente, algo que tú tienes ahí metido adentro y que en un momento determinado lo sueltas, para mí personalmente. Salvador. Pues hombre, yo ya creo que he dejado bastante bien definida mi postura hace unos minutos. Yo pienso que todas tienen que ver de alguna manera con el subconsciente y no hay ninguna que tenga un origen especialmente sobrenatural. Pienso que somos nosotros mismos de alguna manera los que hacemos que esas voces se graben. Porque es que ya digo, es que no dicen nada revelador, no dicen absolutamente nada, es todo muy mundano, muy de este mundo. Incluso la respuesta que acabamos de oír, contestando, decía fui yo, pero es que realmente no responde a nada, no responde a la pregunta que ha hecho el investigador. Luego son incluso a veces respuestas absurdas. Eso cuando se logra entender perfectamente lo que dicen. Porque a veces que uno lo oye y bueno, y es que no acaba de entender lo que dicen las voces. Antonio Pérez. Yo creo que hay un poquito o un mucho de todo. Hay algunas que efectivamente son producto de la mente, otras que son unos ruidos que nosotros los juntamos e intentamos buscarle un significado, y otras que realmente no sabemos lo que son, ni de momento lo vamos a saber, porque yo me niego a creer que son de la mente cuando, como he dicho antes, si tú te pegas 500 kilómetros a un sitio que no conoces de nada y te dan una serie de respuestas que después buscas en los libros de hace 300 años y lo que te está diciendo es exactamente lo que pasó en ese momento. Me niego a creer que sea producto de mi mente. Juanjo Benza. Pues yo estoy casi con él. Yo creo que hay un poquito de todo, aunque no creo mucho, casi nada, en que sean voces de muertos ni de nada de eso. Creo que hay mucho de sugestión en la persona que oye y que quiere oír sobre todo. Y creo que también mucho en lo que es el fenómeno aleatorio que puede hacernos creer que escuchamos cosas. Pero luego hay cosas que cuesta mucho entenderlas. ¿Y Juan Francisco Martínez? Bueno, yo creo que realmente sí que hay que analizar en cada momento la metodología que se usa y los resultados que se obtienen. Pero yo, me decanto, como he dicho antes, porque es un fenómeno parapsicológico que se produce a nivel del subconsciente de nosotros. Puede ser que haya en otros momentos y en otros casos que realmente puedan haber otras cosas o otras hipótesis, porque es posible y hay que dejar margen a que, como han dicho aquí los demás, pues realmente haya de todo también. Alejandra, no te voy a pedir que opines, te voy a pedir que des un titular final, como estudiante de periodismo. ¿Cómo podríamos cerrar este programa? ¿Cuál sería el titular final que pondrías tú a esta historia? Bueno, pues supongo que sería busca tu propia psicofonía y prueba. Pues sí, la verdad es que no nos ha dado tiempo a contarles cómo, pero les prometemos que vamos a hacer un programa donde les contemos cómo se puede experimentar en psicofonías. Lo que sí les vamos a decir es que esto no es un juego. Esto no es para pasar el rato, esto no es para estar un rato con los amigos y vamos a ver si hablamos con el abuelete o con Franco o con Hitler. Esto no es así. Esto es una investigación y cuando se entra en el mundo de la investigación hay que hacerlo muy seriamente. Amigos oyentes, vamos a repetir eso que acabamos de decir, porque a veces nos da miedo hacer programas de este tipo, sobre todo pensando en la gente muy joven. Es muy bueno probar, es bueno investigar, es totalmente sano descubrir nuevos mundos, pero esos nuevos mundos hay que descubrirlos siempre con los pies en la tierra. Hay que saber lo que estamos haciendo, hay que saber también cortar cuando aquello se pone realmente difícil. Recordamos también las palabras de Sinesio Darnell cuando nos decía en estos mismos micrófonos, cuando escuché que una psicofonía me decía Sinesio, vente, supe que era el momento de dejar de grabar psicofonías por un tiempo. Bien, pues con la Ouija,
con las psicofonías, con el espiritismo. Todo eso, repetimos, no es un juego. Ustedes, si quieren experimentar, lo pueden hacer, y nosotros les diremos cómo se puede hacer en un momento dado, les daremos claves. En la página web de Estigia también hay información, hay todo un dossier sobre transcomunicación instrumental, pero repetimos, solo para aquellos que quieran entrar en ese mundo desde el punto de vista de la investigación y el punto de vista de la seriedad. Y por hoy, amigos oyentes, nada más. Mari Carmen Taboada, Salvador Sandoval, Antonio Pérez, Juan Jovenza y Juan Francisco Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Paco Mañez. Pues ha sido un placer volver a estar en el programa. La verdad es que sí, ya te emplazamos para dentro de unos programas que hablaremos de Belmet, de la Modaleda, y que tú también eres protagonista de esa historia, y que estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, pues te damos un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta aquí hemos llegado esta noche en el último peldaño. La semana que viene hablaremos de ovnis en la región de Murcia. Tendremos, entre otros invitados, a Jesús Sancho, compañero de esta casa y gran y veterano investigador de ovnis en nuestra región. Así que esperamos que estén todos ustedes ahí. De momento, los saludos de Fran Fernández, que ha entrado en el control, y Joaquín Abenza ante los micrófonos, que desea que pasen una feliz semana.